Perfecto. Ya está lista la grabación. Y pues vamos a continuar con el capítulo 17 de Génesis, donde estamos viendo la señal del pacto, ahí nos quedamos. El pacto que hizo Dios y que le pide a Abraham que realmente él obedezca al pacto, porque la trascendencia que va a haber no es nada más para su hijo, sus nietos, sus bisnietos. Esta trascendencia es un pacto perpetuo y ese pacto nos ha alcanzado a nosotros. Entonces, no es ajeno ese pacto, porque gracias a ese pacto pudo venir Jesucristo. Esto vamos a ver la línea de dónde vino exactamente. Entonces, vamos a comenzar donde nos quedamos, viendo los versículos 18 y 19. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dice el estudio. Abraham había pensado que Ismael sería el heredero y con quien Dios confirmaría el pacto. Por esta razón, Dios tuvo que reconfirmarle que Sara le daría a luz un hijo a quien llamaría Isaac. ¿Qué significa risa? Porque ya vimos que Abraham se rió, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que Sara se va a reír y el hijo le pusieron risa. Y cada vez que la gente escuchaba la historia de Abraham y Sara, se reían. O sea, jamás iba a olvidar lo que Dios confirmó. Entonces, para tener siempre presente el asombro y la felicidad del cumplimiento de esta promesa. Dios no quiere que olvidemos ninguno de los beneficios que Él ha traído a nuestra vida. Es importante que recuerdes todo lo que Él ha hecho en tu vida para poder mantener un espíritu de gratitud y poder dar gracias en todo. Y vamos a ver el Salmo 103, que es hermoso, este salmo, versículo 2. Entonces vamos por orden. Eva, para que nos hagas favor de leerlo. Y ve buscando, Miguel, Deuteronomio 8 del 11 al 14. Por favor, es el siguiente que vamos a leer. ¿Qué versículo dice? El Salmo 103, versículo 2. Ya. Sí, Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ustedes más adelante como Israel, después de que lo sacó con gran poder, con grandes señales ahí en Egipto, eh, viendo cómo abrió el mar, cómo les entregó las tablas de la ley, sus mandamientos, y luego quejándose en el desierto. Entonces, qué rápido se olvida, ¿no? Por eso Dios no lo dice nada más en este salmo, lo dice muchas veces a través de la escritura, que no olvidemos todos sus beneficios. Y ya lo he platicado, pero digo, es un ejemplo. Pero como ese hay muchos, aunque sean no eh, tan impactantes, pero yo recuerdo cuando tenía más o menos 10 años en Cristo, eh, me pasó con la devaluación de 94 en diciembre, que se fue el dólar al doble. Mi hermano y yo teníamos una deuda muy alta,
80,000, 80 y tantos mil dólares. Y teníamos mercancía, las fuimos vendiendo todo 95, trabajando muy fuerte de sol a sol. Y fuimos pagando al americano y cada vez pagamos menos, 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 hasta que ya debíamos como 5,000 dólares y dice el americano, les perdono los 5,000 dólares. Es más, muchas gracias a ustedes, porque la verdad, como mexicanos, o sea, por la fama que teníamos, no creí que me fueran a pagar $1. Y ustedes pagaron hasta que ya no pudieron. Entonces, olvídense esos 5,000 dólares. Ese fue uno. Entonces, después, trabajando con un creyente, pues no tenía ni para el camión, porque lo que ganaba en la semana lo metía el dinero en la casa para las necesidades. Y entonces tenía un solo par de zapatos. Y me iba caminando, pues era media hora, 40 minutos. Y entonces, por 2 semanas yo le estaba pidiendo a Dios, Dios, por favor, un par de zapatos, un par de zapatos, porque eso se me van a hacer un agujero y no va a ser posible al rato estar sin zapatos. 2 semanas después, un amigo que conocí que desde los 18 años, yo tenía ahí más o menos 35, ya tenía 17 años, me habla y me dice, Benjamín, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, ¿qué dices? Ah, se llama Alejandro también, arquitecto. Y me dice, oye, ¿de cuál calzas? Eh, Fue muy sorprendente. Oye, si no le había platicado ni a mi mamá, a nadie, cero, más que Dios sabía. Y me dije, pues calzo de tal número. Y me dice, bingo, necesito que te vengas en este instante a mi casa. Pues ahí voy. Llegué y pues conocía también a su esposa y a sus hijos. Y había otro matrimonio también creyentes que vivían en el mismo fraccionamiento. Y este matrimonio, que los conoce Ruth, son de Monterrey, son muy altos. El piloto no comercial, sino privado. Y entonces ella, muy amable, estaba ahí. Entonces me empieza a platicar. Fíjate que tengo una sobrina que su esposo es representante artístico y pues él le gustaba mucho comprar zapatos y los compraba en muchos lugares. Y tenían poco uso porque compraba muchos zapatos, inclusive unos están nuevos. Entonces me dice que él vino a Guadalajara y de regreso en el taxi se ponchó la llanta al carro y entonces se fue yendo despacito y como que hubo una bajadita y se recargó el carro en un poste y él alcanzó a darse un golpecito en la sien y se murió. Nunca sabe uno en qué momento, o sea, ese golpecito con la sien, con eso fue suficiente, se murió. Y entonces me dice, ya los pasé por toda la familia. Vine con Alejandro y su esposa Gina y nadie le queda los zapatos. Entonces le dije que si conocía a Alejandro a alguien y pensó en mí. Y entonces literalmente estaba como ceniciento. Todas las miradas y me dijeron, pruébate este zapato. Pues me quito el zapato, me lo pongo y literalmente fui ceniciento. Y te cambiaste así. Traje. No, no, o sea, me quedó perfecto y me dicen, son tuyos. Y cuando me entrega una bolsa con 50 pares de zapatos. ¿Sabes lo que son 50 pares de zapatos? Para toda la vida. Pero te lo sacaste, bueno, es que regalaste. Es que, bueno, regalé ahí yo a un tío, a mi hermano y yo me quedé con algunos. Pero eran zapatos
italianos, zapatos que tenían piel de armadillo, piel de elefante. Yo en mi vida güey, compraría esos. Bueno, no sé de qué tantas pieles, pero sí me acuerdo que andaba con mis zapatos de piel de elefante y andaba en el camión, cuidándome que no me los pisaran. Pero fue increíble, como dices, Dios, tú contestas mucho más abundante de lo que nosotros te podemos pedir. Y digo, fue algo muy, muy impactante eso de los zapatos. Y dije, Dios contestó. Yo le creí que me iba a dar un par de zapatos, pero Dios no se midió, se voló la barda. Y además, para que nunca lo olvide. Y si yo paso momentos difíciles, como pasaba esas circunstancias en esos momentos, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por eso Dios dice, no quiero que olvides los beneficios que he hecho en tu vida. No solamente en ese caso fueron los zapatos, sino cómo te estoy transformando. Eres una nueva persona. Te estás cada vez pareciendo más a Cristo. Es un proceso, pero ya nos dio una nueva vida. Entonces no olvides todo lo que Dios está haciendo. Y entonces vamos ahora a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos una tendencia, que también lo decía el rey Salomón. Dice, Dios, no me des de más, precisamente para que no me vaya a olvidar de ti, no me vaya a enorgullecer, me vaya a olvidar de ti. Tampoco que no me des con lo suficiente, para no empezar a maldecir. Entonces, vamos a pasar por esta vida por diversas circunstancias. Dios está tratando con cada uno de nosotros, así como lo estaba haciendo en ese momento con Abraham, porque ya tenía 13 años Ismael. ¿Te imaginas cómo lo quería? Lo amaba. Y habían pasado esos 13 años que no, Dios no le había hablado. Y entonces él creía, dijo, es mi hijo Ismael. Y entonces, ahorita vamos a ver a detalle los versículos que Dios le confirma, que le dice, no, él no va a ser, él no va a heredar el pacto, sino va a ser un hijo con Sarai, que ahora va a ser, ya le cambió el nombre a Sara. Entonces, Cristo vino por medio de Isaac, hijo de Sara y de Abraham, y no por medio de Ismael, como pensaba Abraham. Entonces, cuando Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, esta frase hay que entenderla eh, en este aspecto. Dice, Dios, si ya tengo Ismael, ¿podría ser el hijo mediante el cual se cumpla tu promesa? Es lo que estaba tratando de decir Abraham. No está simplemente ignorando a Isaac, todavía no comprende completamente lo que Dios está anunciando. O sea, vamos a caminar en esta vida ya como creyentes y aún sabiendo promesas y a veces no entendiéndolas de todo y no creyéndolas de todo.
esta semana me impactó un versículo bien sencillo que dice Jesús, porque nosotros podemos tener fe. Mira, mientras tengas dinero en la cartera, en el banco, este, estés bien en todos los aspectos, no te preocupas tanto. Pero cuando empieza a haber necesidades físicas, económicas y de otras índoles, es cuando necesitamos depender de Dios. ¿Y sabes qué les dijo Jesucristo a los apóstoles? Algo muy sencillo, porque tú puedes tener fe en tu conocimiento, en tus habilidades, en muchas cosas, en algo que ya sabes que estás convencido porque lo estás viviendo y lo tienes. Pero cuando es algo que está fuera de tu alcance, dijo Jesús en Marcos 11:22. A ver, Ruth, vamos a ver qué dice Jesús en Marcos 11:22. Sí. A veces esas hojas, mira, le haces así. Y van a tener como 15. A ver, Sí. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Ten fe en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, o sea, aquí no está simplemente ignorando a Isaac, sino aquí hay algo muy importante. Abraham ama a Ismael. Entonces, por eso le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero puede entenderse como que Ismael tenga tu favor y permanezca bajo tu bendición. Y Dios responde, o sea, aquí Dios le va a eliminar cualquier confusión a Abraham. Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, fíjate nuevamente en la precisión de Dios. O sea, no dice simplemente tendrás otro hijo. Dice, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Esto conecta directamente con el versículo 16, ahí que es del mismo Génesis 17, donde Dios está diciendo, el hijo del pacto vendrá de Sara. Ya se lo había dicho unos minutos antes. No será Ismael, será Isaac. Pero él lo trae a Abraham otra vez a Ismael, porque quería bendecirlo también. Pero Dios todavía aclara, y llamarás su nombre Isaac. O sea, aquí aparece por primera vez el nombre del niño. Ni siquiera había nacido. Y ya Dios le dijo cómo se va a llamar. Y el nombre está relacionado, como le decía, con la idea de risa, algo que conecta perfectamente con la reacción de Abraham en el versículo 17 y posteriormente con la de Sara. O sea, el versículo 17, Abraham se rió, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Se rió como diciendo, eso es increíble. 99 años, mi esposo 89, estéril. Y de ahí va a salir una muchedumbre de gentes, naciones y reyes. Le dio risa así como diciendo de lo maravillado de Dios. Más adelante en otro capítulo vamos a ver cuando Sara se va a reír, pero no se va a reír como Abraham, se va a reír diferente. Ya lo veremos. Y entonces, cuando nace Isaac, Sara lo confirma diciendo ya en el capítulo 21, dice, Dios me ha hecho reír. Porque imagínate, o sea, estéril,
90 años tuvo a Isaac. O sea, se reía, o sea, de lo increíble que era Dios. Entonces, dice Dios, y confirmaré mi pacto con él, con Isaac, no con Ismael. Esta frase probablemente es la más importante de estos dos versículos. Y Dios distingue claramente entre Ismael, que será bendecido y tendrá una gran descendencia, e Isaac será el hijo mediante el cual continuará el pacto abrámico. Esto queda más claro en el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz. Vuelve a confirmar. Por lo tanto, Ismael no es rechazado como persona, pero tampoco es el hijo mediante el cual continúa el pacto. Esto es muy importante. Dios le dice a Abraham en los versículos siguientes, y en cuanto a Ismael, también te he oído. O sea, Dios está viendo el corazón de Abraham y entiende que lo ama y que es su hijo de todas maneras. Entonces dice Dios, también lo voy a bendecir, ¿sí? Y lo voy a multiplicar y voy a hacer de él una gran nación. Pero tenemos una distinción aquí muy bonita. Ismael recibe bendición, Isaac recibe el pacto. O sea, a los dos van a ser bendecidos. Pero Dios tenía un plan con Ismael y con Isaac por otro lado, porque de Isaac va a venir la promesa. Entonces, y dice, por pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La verdad es que no ha dejado de maravillarme, porque uno lee y dices, pues aquella época, Abraham, hace 4000 años, está sucediendo esto. Bueno, yo exageré 4000 años, son menos, son, no sé exactamente, pero menos de 4000. Pero el punto es que de todas maneras son muchos años. Es muy antiguo y lo lees y dices, bueno, pues Abraham, ¿no? Pero saber que eso que sucedió hace miles de años es tan vigente para ti el día de hoy. Esta promesa nos ha alcanzado. Este pacto fue para que pudiera venir lo que él ya había dicho a Adán y a Eva, que iba a venir la descendencia de Eva, que es Jesucristo. Pero aquí ya nos empieza a enfocar a través, ok, no sabían a través de quién, pasó a través de Noé, pasó a través de Sem, llegó hasta Noé, digo hasta Abraham. Y de Abraham, de los dos hijos, dice, no es Ismael, es Isaac. Entonces, esto Dios nos quiere decir que la línea después de Isaac iba a venir Jacob, que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios va aclarando, no es Esaú, es Jacob. Y luego Jacob tuvo 12 hijos, y de los 12 dice, va a ser a través de Judá. Y a través de Judá llegó David, que era de la tribu de Judá. Y Dios ahí es donde hizo la promesa que iba a venir un rey de su descendencia para reinar eternamente. Y de esa descendencia de David vino Jesucristo. Increíble. Pero Dios ya lo sabía. El otro día hablando con mi hija, decía, dice, se ha comprobado por los científicos que no existe el tiempo. Nosotros vamos viendo el tiempo de acuerdo que vamos envejeciendo, vamos notando diferencias. Dios puso el tiempo, le explicaba a mi hija, Dios puso el tiempo desde el momento que el hombre pecó. Pero ahora que ya estamos otra vez en la eternidad, se va a acabar el tiempo. Para Dios,
en este momento, puede estar en este mismo momento viviendo lo de Abraham, cuando tú naciste, cuando tú aceptaste a Jesucristo y cuando vamos a estar en la eternidad. No hay tiempo para Dios, es el eterno presente. Entonces, Dios sabe perfectamente todo lo que va a suceder. Entonces, por eso es importante esos versículos porque son fundamentales para ir entendiendo la genealogía bíblica y el desarrollo de las promesas de Dios. Ahora, algo que conecta con Génesis 15:6, no sé si lo recuerden, dice, y creyó, se los voy a leer, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí fue salvo Abraham. Ahí fue declarado justo por la fe. Pero ahora en Génesis 17, donde estamos, Dios está especificando cómo va a continuar la promesa. Esto demuestra algo muy importante. La fe de Abraham no significaba que siempre entendiera perfectamente lo que Dios estaba haciendo. Le creía a Dios, pero no entendía la magnitud. Entonces, Abraham creyó a Dios, pero todavía tenía preguntas. Y Dios pacientemente le explica, no será Ismael, será Isaac. Ahora, la gran enseñanza. Aquí hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos que Dios debería hacer y lo que Dios realmente ha prometido hacer. O sea, nosotros queremos poner nuestras circunstancias para que Dios acomode a nosotros. Pero dice Dios, no, más bien tú acomódate a las cosas de Dios. Es muy diferente. Entonces, nos enseña que la fe consiste en pedirle a Dios que adapte su promesa a nuestra solución. Entonces, consiste en confiar en lo que Dios ha dicho, aunque todavía no entendamos cómo lo hará. A veces vamos entendiendo cuando vamos pasando ciertas circunstancias, en los ciertos vaivenes, la montaña rusa que hay en la vida. Me acuerdo cuando pasé esa situación económica difícil y a veces uno piensa que cuando uno está con tranquilidad económica, cree uno que puede estar muy bendecido. Y a veces cuando estás viviendo los momentos difíciles es cuando eres más bendecido. Es cuando te das cuenta que dependes de Dios, que Dios está haciendo cosas en tu vida y tiene cuidado por ti. Entonces, Abraham quería que Ismael fuera el hijo de la promesa, pero Dios tenía otro plan. Ismael sería bendecido, pero Isaac el hijo del pacto. Esto nos enseña que una cosa es recibir una bendición de Dios y otra muy distinta, ocupar el lugar que Dios ha establecido dentro de su plan. Sabes que tú tienes un plan. Fíjate, nosotros a veces planeamos el día de mañana, una semana, un mes. Y a veces hay días en que no te salen ni las cosas como lo planeaste, ¿sí? Pero Dios hizo un plan eterno para cada uno de nosotros. Imagínate, Dios nos está diciendo, tienes un plan eterno para ti. ¿Te gustaría estar en ese plan? Es el mejor plan. Ya lo tengo todo planeado. Pero tú decides si quieres creerme y caminar delante de mí dentro de ese plan. Pero es que parece que no, a lo mejor no es ese plan como estoy. No. Donde estés, como estés, hoy, Dios quiere que camines en el plan de Él. Qué maravilla. Y bueno, dice, Abraham tuvo que aprender a confiar no solamente en que Dios cumpliría su promesa, sino también en que Dios decidiría cómo y por medio de quién la cumpliría. O sea, tuvo que aceptar, tuvo que asimilar que Dios tenía un mejor plan que el plan que Abraham tenía. Bueno, vamos al versículo 20.
Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dice el estudio, Dios no contestó la petición de Abraham, pero sí su deseo de bendecir. Dios oyó su corazón y trajo 12 tribus a través de Ismael y también prometió bendecirlos y hacer de él una gran nación. Finalmente, Ismael se convertiría. Vamos a analizar. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Esta frase responde directamente a lo que Abraham había dicho en el versículo 18. Ojalá Ismael viva, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le está diciendo en esencia, he escuchado tu petición respecto a tu hijo. Esto es muy significativo. Abraham estaba preocupado por Ismael y Dios no lo reprende por amar a su hijo. Dios escucha su corazón y por eso le dice, le bendeciré. Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Bendición no significa necesariamente que Ismael sea el heredero del pacto. Entonces, en el versículo 19, Dios ya le había establecido, confirmaré mi pacto con Isaac. Y ahora dice, en cuanto a Ismael, le bendeciré. Entonces, Isaac, hijo del pacto, Ismael, hijo que también será bendecido por Dios. Le haré fructificar y multiplicar mucho. O sea, Dios promete que Ismael tendría una descendencia numerosa. Y esto es importante porque Dios no está abandonando a Ismael. A pesar de un error de Abraham y de Sara y de Agar, aún así, Dios no abandona. Era, ah, por ese error tenía que haber venido Ismael. Tú sabes que por una u otra razón, pues por algo se conocían tus papás de una o de la mejor o de la peor manera, pero fue como si tuvieron que conocer y tuviste que venir. Y Dios nos ama y nos quiere bendecir. Entonces, 12 príncipes va a engendrar. Esta parte es impresionante porque lo vamos a estudiar después en el capítulo 25, donde registra las 12 tribus de Ismael. Y dice, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus respectivas familias. Es decir, la promesa que Dios hace en Génesis 17:20 encuentra posteriormente su cumplimiento registrado en Génesis 25. Y no tenemos que especular, la propia Biblia nos muestra el cumplimiento. Y dijo Dios, haré de él una gran nación. Dios vuelve a hablar de una nación. Esto conecta con la promesa que había hecho anteriormente acerca de Ismael. En Génesis 16:10, en el capítulo anterior, cuando el ángel de Jehová ya había dicho a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto no lo sabía Abraham, esto lo vivió Agar. Ahora Dios lo confirma directamente a Abraham. Yo no sé si se lo platicó a Agar o no, y qué tanto lo creería Abraham. Pero cuando Dios se lo confirma, a lo mejor si lo platicó Agar, dice efectivamente. Entonces, es cierto. Y algo que no debemos perder de vista, que este versículo nos ayuda a corregir una posible interpretación equivocada. A veces se puede leer Génesis 17 y pensar, ¿cómo Isaac es el hijo del pacto? Y entonces Ismael quedó completamente fuera de las bendiciones de Dios. No, no es lo que dice el texto. Dios distingue entre ellos, pero no desprecia a Ismael. Por eso Dios dice explícitamente, también te he oído.
Dios nos oye tu oración por tus hijos, por tus sobrinos, por todas las personas a las que amas y que quieres bendecirlas. Dios te ha escuchado. Y dice, y después promete bendecirlo, multiplicarlo, hacerlo muy numeroso, darle 12 príncipes y convertirlo en una gran nación. Ahora, recuerda que Abraham había dicho, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham probablemente tenía una preocupación muy concreta. ¿Qué va a pasar con mi hijo Ismael? Entonces, Dios nos trae paz cuando le respondió a Abraham, yo también tengo cuidado de él, pero al mismo tiempo mantiene su plan. Entonces, Abraham amaba a Ismael y le pidió a Dios que lo bendijera. Dios escuchó su petición. Dios prometió bendecirlo, multiplicarlo y hacer de él una gran nación. Esto nos muestra que Dios puede tener un plan diferente al que nosotros imaginamos. Y aún así, seguir cuidando aquello que ponemos delante de él. Y para acabar aquí este versículo, dice, también te he oído. Abraham estaba hablando con Dios acerca de su hijo y Dios escuchó. Esta pequeña frase muestra el carácter compasivo de Dios incluso cuando está estableciendo algo que Abraham quizá no esperaba. Vamos ahora al versículo 21 al 23. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Qué enseñanzas vamos a ver aquí? ¿Se acuerdan Abraham, cuando Dios le decía que lo sacó de la tienda y le enseñaba las estrellas y que vas a tener una descendencia así de numerosa? Y Abraham casi le decía, ¿y cuándo, papá? ¿Cuándo? Esta vez, si se fijaron, le dijo, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Ya le da Es cierto. el tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos Tienes detalles. 4 meses para ponerte firme. O sea, vamos a ver detalles porque pensaban, Sara dice, todo eso lo vamos a ver. Pues decía Sara, ¿cómo va a ser eso posible si ya no hay lo que Dios nos ha puesto de esas hormonas y todo y que estamos más tranquilos? ¿Cómo va a suceder? Todo eso lo vamos a ver en el capítulo ya 18, pero aquí vemos, dice el estudio, aquí vemos la fe de Abraham actuando y su espíritu de obediencia listo para poner por obra el mandamiento de Dios. Un acto de fe no es otra cosa que obedecer a Dios. Y Abraham volvió a creerle a Dios y obligó a todos a circuncidarse. Dios estuvo hablando con Abraham por medio de una teofanía, que es una forma como Dios se hace visible. Ahorita lo vamos a entender, porque al final de los versículos vamos a ver qué hace Dios. Eso los tengo así para que no dejen de, no dejen de poner atención. Entonces, Y continúa. vers- Sí. versículo 21. Yo estableceré mi pacto con Isaac. Otra vez. Aquí Dios vuelve a dejarlo absolutamente claro. Miren, a veces escuchamos una vez,
pero es necesario escucharlo 2 o 3 veces para que nos vaya quedando claro ciertas cosas. Miren, yo a veces voy leyendo la Biblia y he pasado muchos años por el Nuevo Testamento y de repente empiezo a leer algo y digo, y capto algo increíble y digo, ¿cuántas veces pasé por aquí? O me confirma algo que a veces también me había tomado mi corazón y digo, mira, ya lo volví a recordar, porque lo olvida uno. Por eso Dios quiere que nos mantengamos en su palabra. Miren, por ejemplo, yo con mi esposa, sabe que la amo, pero aunque ella sepa que yo la amo, pues es bonito que se lo esté diciendo y que se lo esté mostrando. Lo necesitamos. Si pasan varios días y yo no le digo nada y no le muestro ningún cariño, pues puede empezar a dudar, "Oh, ya está cambiando, ¿qué pasó, no?" ¿Sí? Se cortó el Entonces, carro. ¿no? Una garra. O sea, Sí, una garra. necesitamos continuamente que nos estén confirmando las cosas, ¿sí? Entonces, pero el pacto será con Isaac, o sea, recordándole, Abraham no es con Ismael, es con Isaac. En un año ya van a ser. ¿Por qué Isaac? Porque Dios había prometido que el hijo vendría de Sara. Mira cómo Dios lo ha ido aclarando. No, yo se los voy leyendo los pasajes. Génesis 17, 16, ahí está en el capítulo 17. Te daré de ella hijo, o sea, hablando de Sara. Génesis 17, 19. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. 2 veces. Génesis 17, 21. Por tercera vez, yo estableceré mi pacto con Isaac. Ya no queda ninguna ambigüedad. Por este tiempo, el año que viene. Ya no te voy a dejar la expectativa de tiempo. Ya te estoy dando tiempo. Ya está siendo más preciso Dios. Entonces, no tendría ya que esperar indefinidamente a Abraham. Y efectivamente, en el capítulo 21, el versículo 1 y 2, relata el nacimiento de Isaac. Ya llegaremos a él. Aquí en este versículo 22, y acabó de hablar con él. Es una frase sencilla, pero muy interesante. Dios termina de hablar con Abraham y subió Dios de estar con Abraham. Dios estaba ahí con Abraham y terminó de hablar y subió. Entonces, el texto presenta la conversación como una manifestación real de Dios ante Abraham. Génesis dice, le apareció Jehová. Y aquí nuevamente describe a Dios como estando con Abraham y después alejándose. Como te comenté entonces, ya lo habíamos visto, que en Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso se habla de estas teofanías, de esa presencia que, que puede ser Jesucristo presentándose. Entonces, aunque no lo dice explícitamente que esta manifestación fuera Jesucristo. Luego, en el versículo 23, entonces tomó Abraham a Ismael. Y aquí aparece la respuesta de Abraham. O sea, fíjate en algo muy bonito. Dios termina de hablar en el versículo 22 y Abraham comienza a obedecer en el versículo 23. O sea, no deja pasar días. No dice, déjame pensarlo. o, o no pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto? Dice el texto, entonces tomó Abraham y en aquel mismo día
Esta frase es importantísima porque Dios había ordenado la circuncisión en los versículos del 9 al 14. Abraham la realiza en aquel mismo día. Se acababa de ir Dios y ese mismo día obedeció inmediatamente. Primero entre todos y luego entre. Para ver si le salía bien. O sea, no, pues, fíjate, ahorita nos va a decir otro detalle de la escritura que dice, aquí es algo interesante porque Abraham acaba de escuchar algo que seguramente no era fácil. Ismael no sería el hijo del pacto. O sea, recibió esa noticia. Sara tendría un hijo. Tendría que esperar un año y Dios le había dado una orden concreta respecto a la señal del pacto. ¿Y Abraham qué hace? ¿Cómo respondió? Obedeciendo. ¿A quiénes circuncidó? El versículo menciona varios grupos. Número uno, Ismael, su propio hijo. Número dos, los nacidos en su casa. Personas que pertenecían a su casa, aunque no fueran descendientes biológicos de Abraham. Y el número tres, los comprados por su dinero, siervos adquiridos que también formaban parte de su casa. Y esto nos conecta directamente con los versículos 12 y 13. La señal del pacto debía aplicarse a todos los varones que pertenecían a la comunidad de Abraham. Observa la diferencia entre Abraham y Sara en este capítulo. Abraham escucha a Dios, pregunta acerca de Ismael, recibe la respuesta y obedece inmediatamente. Sara todavía no ha hablado en este capítulo, pero pronto en Génesis 18 escuchará la promesa y se reirá. Después en Génesis 21 llegará Isaac. Y es como si Génesis 17 estuviera preparando el escenario para ese gran acontecimiento del capítulo 21. Ahora vamos a ver, quiero que vean la secuencia completa de Génesis 17. Ahora que ya estamos estudiando prácticamente todo el capítulo, mira cómo se va desarrollando. Versículos del 1 al 3. Dios aparece a Abraham. Versículos del 4 al 8. Dios reafirma el pacto y promete descendencia y tierra. Versículos del 9 al 14. Dios establece la circuncisión como señal del pacto. Versículos 15 y 16. Dios cambia el nombre de Sarai a Sara y anuncia que tendrá un hijo. Versículo 17. Abraham se sorprende y se ríe. Versículos del 18 al 20. Abraham pregunta por Ismael. Dios promete bendecirlo. Versículos del 21 al 22. Dios establece claramente que el pacto será con Isaac. Versículo 23. Abraham responde con obediencia inmediata y ahorita vamos a ver los versículos del 24 al 27, donde nos muestra que Abraham efectivamente llevó a cabo la circuncisión de todos los varones de su casa. Entonces, para estos versículos que estamos viendo, del 21 al 23, Dios establece su plan y Abraham responde con obediencia. Abraham no consiguió que Dios cambiara el plan respecto a Isaac, pero sí recibió la seguridad que Ismael también sería cuidado y bendecido. Y algo que hizo Abraham muy sencillo, obedeció. Abraham no entendía todo lo que Dios estaba haciendo, pero cuando Dios terminó de hablar, Abraham obedeció. La fe no significa comprender cada detalle del plan de Dios. Significa confiar en Él lo suficiente para obedecer lo que ya nos ha dicho. Abraham todavía no veía a Isaac, pero obedeció antes de ver el cumplimiento de la promesa. Y vamos a los versículos 24 al 27 y con eso se acaba el capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo.
y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Nos dice el estudio, aquí vemos a Abraham obedeciendo a Dios y haciéndose a sí mismo y a su familia capaces y aceptables para que Dios cumpliera sus propósitos. O sea, para que se pudiera cumplir la promesa, tenía que él hacerlo primero con su hijo y hacerlos en los demás, para que los demás vieran que era parte de lo que Dios estaba diciendo. Ellos, los que lo acompañaban, que eran como 300 hombres, imagínense, más hombres, más mujeres, más niños, pues era, era un buen clan que andaba con Abraham. Y ellos escuchaban todo lo que estaba pasando con Dios, con Abraham, y le creían. Entonces, aquí está sellando a Abraham la parte que le correspondía del pacto, y es esta la razón por la que en el próximo capítulo Abraham aparece como el amigo de Dios. ¿Tú, tú sabes por qué puedes llamar a alguien amigo? Cuando hay ciertas cosas en común. Si no hay algo en común, pues dices, no, no quiero estar caminando, tener una amistad con alguien que no coincidimos. Esos detalles los vamos a ver todavía más adelante en el versículo, en el siguiente capítulo. Vamos al versículo 24. Era Abraham de 99 años. O sea, aquí Dios, ¿qué hace? Vuelve a recordarnos la edad de Abraham. ¿Por qué es importante? Porque acabamos de escuchar que Dios le prometió, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y Abraham tiene 99 años. Y el próximo año tendrá Isaac. Esto hace que la promesa sea todavía más extraordinaria. El cumplimiento no dependerá de las capacidades naturales de Abraham y Sara, sino el poder de Dios. ¿Cuántas cosas somos nosotros? No tenemos ciertas capacidades y Dios quiere manifestar su poder a través de ti. Además, Abraham recibe la señal del pacto antes de recibir al hijo prometido. Eso es muy importante. Primero obedece, después verá el cumplimiento. Y el versículo 25, e Ismael, su hijo, era de 13 años. Ismael fue circuncidado y lo menciona Dios a los 13 años. Y esto nos permite establecer una pequeña cronología. Abraham de 99 y Ismael de 13 años, Isaac todavía no había nacido, nacería un año después. Pero ¿se acuerdan en Génesis 16 que Abraham, ahí Dios nos revela que tenía 86 años cuando nació Ismael? Por eso, 86 más 13 años da los 99. Y esto coincide perfectamente con Génesis 17:25. Para que vean, porque tantos detalles que Dios le fue revelando a Moisés para ir escribiendo Génesis, es imposible. Se lo reveló Dios. Luego, algo muy importante sobre Ismael. Recuerda lo que acabamos de estudiar en los versículos del 18 al 21, cuando Dios dijo, en cuanto a Ismael también te he oído, pero también dijo, yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces, Ismael sí participa en la señal del pacto, porque pertenece a la casa de Abraham, pero no es el hijo mediante el cual Dios continuará el pacto abrámico. Eso es una distinción muy importante. Participar de una señal no significa necesariamente ser el heredero de la promesa específica. Versículo 26. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Aquí vuelve a aparecer una expresión que ya vimos. En el mismo día.
Dios nos quiere dejar dicho que así tenemos que reaccionar. Cuando tú escuchas la palabra, obedecen ya, no mañana. Aquí nos lo está dejando muy claro. Porque si tú no obedeces hoy, mañana será más difícil. Con sencillez, como un niño. Ahora, dice que lo circuncidó en aquel mismo día como Dios le había dicho. Y ahora en el versículo 26, Moisés confirma que efectivamente ocurrió. Esto destaca la obediencia inmediata de Abraham. Dios habló, Abraham obedeció, no lo pospuso. Y versículo 27, y todos los varones de su casa. Y aquí se completa la obediencia. No solamente Abraham e Ismael, también el siervo nacido en su casa, los comprados por dinero y todos los varones de su casa. ¿Por qué? Porque Dios había establecido en los versículos 12 y 13 que la señal debía aplicarse también a ellos. Abraham no escogió qué parte de la orden obedecer, obedeció completamente. Es que no nada más era Abraham y su hijo. Es todo. Tú tienes una influencia en tu vida sobre los demás. Es muy importante lo que tú vas a transmitir a otros. Dios quiere que tu familia puedan seguir a Dios. Tú vas a ser una pieza importante para que ellos se puedan acercar. Y entonces, Abraham, estamos viendo, todavía no tiene Isaac. La promesa todavía no se ha cumplido. Sin embargo, Abraham obedece. Ya es más claro. Ya estoy muy cerca. No necesito ahora esperar. Ahora necesito obedecer. Y la verdadera fe no espera ver el resultado para poder obedecer. Primero quiere que obedezcas. Entonces, Abraham recibió la palabra de Dios y actuó basándose en ella. Y termino el contexto. Génesis 17 termina enseñándonos que la fe verdadera produce obediencia. Por eso, ahora que hemos estado platicando mi hija y yo, llevamos a veces varias semanas hablando de que hay muchos creyentes que hay algunos que murieron y se fueron al infierno y regresaron. O sea, esos que estás muerto unos minutos y luego regresas. Bueno, gentes que habían creído en Jesús y se fueron al infierno. ¿Qué pasó? Tú puedes decir que crees en Dios, pero si tú no te arrepentiste sinceramente, tú no naciste de nuevo, porque el que nace de nuevo es una nueva persona y se va a ver, se va a manifestar esa nueva vida, va a cambiar. Quien sigue viviendo igual, pues tú puedes decir que crees en Dios, pero no has nacido de nuevo. Realmente se va a manifestar en una vida. Y el resultado es obedecer a Dios. Entonces, dice, Abraham todavía no tenía a Isaac en sus brazos, pero ya había recibido la promesa de Dios y actuó conforme a ella. Tenía 99 años, Ismael 13, y aún así Abraham obedeció en aquel mismo día. Dios no le pidió que entendiera cómo iba a cumplir su promesa. Le pidió que confiara en él y obedeciera. Y aquí hay una frase que resume muy bien todo el capítulo. Dios promete, Abraham cree, Dios establece la señal, Abraham obedece
Dios cumple. Y ya el siguiente capítulo que lo vamos a ver la siguiente semana, que vamos a iniciar el Génesis 18, nos llevará directamente a la visita de Jehová a Abraham. Y va a ser una manifestación que va a llegar como hombre. Va a comer. Si se fijan cómo cada vez se va manifestando Dios, primero lo escuchó, luego lo vio cuando hacía los sacrificios, ciertas manifestaciones, y cada vez se fue manifestando más y más, y ahora ya lo va a ver como hombre, pero él lo va a identificar como Dios. Vamos a ver detalles muy interesantes la siguiente semana, y nos va, les decía que lo va a visitar Dios, Jehová, Abraham, y él anuncia nuevamente de que Sara tendrá un hijo. Y ahí encontraremos también la famosa pregunta que Dios dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Estaba repasando el estudio y estaba viendo en la ventana los pajaritos, un árbol, el cielo, y dije, Dios habló y se hizo todas las cosas. ¿Qué imposible hay para ese Dios? Nada. Bueno, pues terminamos este capítulo 17 muy bendecido, la verdad. Espero que así sea para todos ustedes, porque si tú lo aplicas en tu vida, lo que Dios te dice en su palabra y lo obedeces, te aseguro que va a haber mucha bendición. Y esa bendición no quiere decir, como lo interpretan mucho, que empiezan a llegar carretadas de dinero. No. Vas a empezar a vivir todavía diferente. La diferencia que tenemos con los incrédulos, que tenemos paz. Yo veo muchos incrédulos que no saben cómo añoran tener paz. No conocen a Dios. Otro les dices y no quieren venir. Para aún dentro de los mismos creyentes te das cuenta que hay diferencia. Que unos le dicen a Dios, le preguntan mucho, lo posponen, pero no obedecen inmediatamente. Tú, que cuando Jesús habló de la palabra del sembrador, habla de un corazón. Que, ¿cómo tienes ese corazón? ¿Qué tan fértil es ese corazón? Porque vas a poner la semilla es la palabra de Dios, y unos van a producir al 30, otros al 60 y otros al 100. Nos vamos a despedirnos. Miguel, ¿nos puedes despedir, por favor? Gracias, Padre bendito, porque nos permites tener una presentación de tu palabra adecuada, donde nos invitas a responder de inmediato a tus mandamientos, a tus ordenanzas, Señor. También nos recuerdas que la fe es confiar, ser leal, ser fiel a aquel que hace todas las cosas. Tú mismo, mi Dios, Jehová y Jesucristo son los que hacen las cosas y podemos permanecer fieles, leales a esa promesa que tú harás y que nos vas a llevar al final del camino para ser salvos, al final del camino para estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la exposición de la palabra. Bendice a Benjamín, bendice a Ruth, bendice a cada uno de los miembros del grupo, Señor. Y permítenos descansar en paz,
sabiendo que mañana va a ser un buen día para todos, porque tu presencia, como dijo Benjamín, es ahora, no mañana, no atrás, ahora, en este momento, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Querías decir algo? Oremos por Beba, su cumpleaños y su viaje de mañana. Ah, vamos a orar por Eva Beba. Dios, muchas gracias por la vida de Eva, que este sábado va a cumplir un año más, que sea, bendícela realmente para, conforme a tu plan, cada día crezca más en ti, que sea de gran bendición para todas las personas con las que ella tiene contacto, familia y amigos y, y pacientes. Llévala con bien a la Ciudad de México, que pueda disfrutar este tiempo con su mamá, con su familia, que sea de gran bendición. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Amén. No, pues gracias a Dios, vamos a tener la grabación.